¿Quieres ver cómo funcionan todos los verbos irregulares del español? Pues te lo muestro fácilmente en una tabla. Y si te quieres descargar esta tabla, te dejo en la cajita de descripción un enlace para que te las descargues gratis. Vamos a verlas. En esta tabla puedes ver todos los verbos irregulares del español. Lo bueno es que puedes comparar en qué tiempos verbales son irregulares y en cuáles no. Por ejemplo, el verbo caber es irregular en presente, pero no en pretérito imperfecto. Sin embargo, el verbo ir, aquí ves que es irregular prácticamente en todos los tiempos verbales. Esta tabla además te dice en qué personas son irregulares estos verbos. Por ejemplo, en el presente de indicativo, estos son irregulares solamente para yo. Entonces, conozco es el irregular de yo, pero para tú, él o nosotros no va a ser irregular, será conoces, conocemos, lo que toque. En las partes en las que no dice nada, pues significa que para todas las personas ese verbo es irregular. Entonces, tienes, por ejemplo, estuve, y esto no significa que todas las personas sean estuve, estuve, estuve. Tú tienes que saber conjugar este verbo. Lo bueno que la parte irregular, este estuve, sí va a ser común para todos. Y si quieres saber cómo son las conjugaciones de estos tiempos, tengo otra tabla, te dejo el enlace por aquí arriba para que veas un vídeo relacionado donde te explico cómo funciona esa tabla. Si quieres verla rápidamente, aquí la ves, donde puedes ver si es estuve, la persona para yo, porque en la tabla de los irregulares solo muestro la forma para yo, pues entonces tú, ¿cómo sería? Estuviste y él estuvo. Vamos haciendo este cambio porque es un verbo irregular y necesita seguir las negritas. Pero, por ejemplo, el verbo diré, que es futuro, pues solamente tenemos que irnos a la parte de futuro, ¿vale? Que es el set azul y diríamos diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán. La segunda columna es la del pretérito perfecto, en realidad es el participio, la segunda parte sí, he abierto, pero he preferido llamarlo pretérito perfecto para que se comprenda más fácilmente. La siguiente es la del pretérito indefinido, pretérito imperfecto, que si te das cuenta solo hay 3, aquí se ve claramente. Luego tenemos el imperativo para tú, porque para vosotros es totalmente regular. Entonces aquí te dice que estas formas son las irregulares, pero que eso solo ocurre en tú. Y luego tenemos las de futuro y condicional. Y dirás, pero si no son lo mismo, no son lo mismo, pero ¿qué pasa? Que los irregulares son iguales. Entonces, por ejemplo, si es diré, de decir, pasamos a dir, pues cogeremos el set de la otra tabla que acabamos de ver. Para el futuro pondremos la E y la conjugación que toque, y para el condicional pondremos IA, que es la que corresponde, y toda la conjugación que le corresponde. Y para terminar tenemos el presente de subjuntivo, que en este caso, a diferencia del presente de indicativo, es para todas las personas. Además, tenemos otra tabla en la que podemos ver otros irregulares que no siguen esa regla. Por ejemplo, los verbos que terminan en hacer, ecer y ucir, la C que vemos aquí va a pasar a ZC cuando, pues solamente en el presente de indicativo, pero solamente para yo. Y ese cambio que te acabo de explicar en presente de subjuntivo ocurrirá en todas las personas. ¿Qué pasa con los verbos en ucir? Pues que esta C pasa a J. ¿En qué tiempo verbal? En pretérito indefinido. Y eso ocurrirá en todas las personas. Además, aquí vemos este 2 pequeñito, que lo único que nos dice, aquí abajo, la forma para ellos y ellas y ustedes no tiene I. Entonces no es ieron, es eron. Por ejemplo, condujeron. Vamos al siguiente. Los verbos que terminan en oír y huir van a tener una Y entre la raíz y las terminaciones. ¿En qué personas? En estas que ves aquí. Por ejemplo, huir para yo no es u-o, es huyo, huyes, huye, nosotros y vosotros no les pasa nada, huimos, huís y ellos otra vez huyen. Pero en presente de subjuntivo eso ocurre en todas las personas. Y después tenemos unos verbos un poco especiales, que son los verbos que terminan en ir y que antes tienen una E o una O en la sílaba anterior. Pues estos verbos, como por ejemplo pedir o dormir, en el caso de la E se va a transformar en I y en el caso de la O se va a transformar en U.
en estas situaciones, ¿vale? Y solo en estas personas. Esto es un poco complicado y por eso tengo otro vídeo, te dejo por aquí el enlace para que puedas verlo y analizarlo con todo detalle. Y para terminar, tenemos lo que se suele llamar típicamente cambio vocálico. Es decir, también se puede conocer como botas, ¿sí? Por esa estructura que tiene. Y es cuando algunos verbos cambian la vocal y, por ejemplo, la E se transforma en IE, la O en UE y la E en I. Esto clásicamente ocurre en presente, lo conoces como querer que se transforma en quiero o dormir que se transforma en duermo. Vale, pues ¿eso cuándo va a ocurrir? Pues aquí lo vemos, en presente de indicativo en estas personas, en presente de subjuntivo en estas personas y en imperativo en tú. En el resto de los casos, por la estructura, tú puedes saber en qué verbos tienes que hacer estos cambios. En este caso, sin embargo, no hay ningún truco, necesitas memoria. Y por eso he incluido otra tabla con los verbos más comunes en los que ocurren estos cambios. Entonces, en esta lista, la E se va a transformar en IE. Por ejemplo, empezar, empiezo. En esta lista la O en UE y en esta lista la E en I. Así que como te he dicho al principio, de una forma muy visual, tienes aquí todos los verbos irregulares del español.